Vamos en oración en estos momentos. Oh Dios de todo lo bueno, que habitas toda la eternidad. Los cielos declaran tu gloria, tu presencia lo llena todo. La creación proclama tu nombre. Tú eres el gran proveedor. Tú eres nuestro pastor y a ti, Señor, nos inclinamos, reconociendo que tú eres el proveedor de la salvación. Tú eres nuestro guía, tú eres el que nos sacia de cada día. Gracias, Dios, por Jesucristo. Gracias por proveer tu palabra para apuntarnos a la persona, el carácter, la gracia, la gloria, la humillación y los sufrimientos, la muerte y la resurrección de tu amado Hijo, del precioso del cielo. Danos hoy un gran sentido de necesidad de Cristo. El resto del mundo que se quede con todo lo demás. Danos a Cristo hoy, que lo atesoremos en nuestros corazones. Danos dominio sobre nuestro amor al pecado y ayúdanos a confesarlo, llegando a ti, Dios, con nada, solamente con el mérito de Cristo, reconociendo que Él es nuestro Salvador. Oh, perdónanos, porque estoy constantemente o estamos constantemente en rebelión a la autoridad tuya, a tus mandamientos. Perdónanos y pon en nosotros un gran sentido de ti, oh Dios, de tu omnipresencia en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, en nuestro hablar, que haya un gran sentido de ti, oh Dios, aún en nuestro acostar. Gracias, Dios, por tu palabra que va a ser expuesta en estos momentos. Te rogamos, Señor, que sea aplicada a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Gloria a Dios por este día del Señor que nos ha dado para poder celebrar juntos la bendición del el pueblo de Dios. La bendición de haber sido trasladado de las tinieblas a la luz del Hijo amado de Dios. Hermanos, hoy vamos a continuar en nuestra segunda parte de la serie Creciendo Fuerte en este año 2022. La segunda parte vamos a continuar en el libro de Colosenses, capítulo 3. Y para eso vamos a estar leyendo los versículos del 1 hasta el 17. La semana pasada completamos hasta el versículo 11, hasta ahí nos detuvimos. Y hoy vamos a tomar del 12 al 17. Pero para eso voy a leer toda esta sección, comenzando el versículo 1, ya que es muy refrescante para nuestras vidas, para comenzar con un sentido de fuerza este año. Versículo 1, Colosenses capítulo 3, dice así la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados de un solo cuerpo, en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este es la segunda parte de Creciendo Más Fuerte en este año. Y vamos a ver en este pasaje desde los versículos 12 al 17, 4 disciplinas prácticas que necesitamos poner en acción para el crecimiento que estamos deseando este año. Necesitamos crecer para el Señor y estas 4 disciplinas nos van a ayudar inmediatamente para estar creciendo en el Señor. Como introducción, es nuestro deseo, es nuestra oración que este año 2022 usted crezca más fuerte en el Señor. Bien, viviendo así para su gloria. Que estemos reconociendo que nuestra carne está viciada con pecados habituales a los cuales necesitamos poner un alto. Estos pecados que distorsionan la adoración a Dios y nos volvemos adoradores de nosotros mismos, practicando lo que vimos la semana pasada: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estos pecados son en contra de Dios mismo, ya que es idolatría, pues queremos satisfacer no a Dios, sino a nuestra carne. Queremos que las cosas sean para nosotros.
Así que necesitamos urgentemente, de acuerdo a la palabra de Dios, hacer morir la fornicación. Esta palabra fornicación es en el griego es porneia, que se toma la palabra de pornografía. Hacer morir todo lo que tiene que ver con la distorsión de la sexualidad, el adulterio, el homosexualismo, aún los pensamientos que están inclinados a estas prácticas, hay que hacerlas morir en nosotros, pues es pecado directamente contra Dios mismo de algo que Él ha declarado. Y hoy yo me uno a miles de pastores en Estados Unidos y en Canadá que están predicando y tomando una postura fuerte sobre la moralidad sexual bíblica. Un hombre o una mujer que ha sido esclavo de estos pecados y Dios los salva son testimonios reales del evangelio, de la conversión de una persona, y por lo tanto tenemos la libertad de predicar es pecado y necesitan arrepentimiento. Amén, aleluya. Esto, hermanos, según las leyes y según todas las cosas que el mundo lo vea, como la manera del mundo lo pueda ver, no puede ir en contra de los designios de Dios. Dios ha decretado, Dios ha establecido el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer, y cualquier otra distorsión que nosotros escuchemos, cualquier otra distorsión que nosotros tengamos entretenido en nuestra mente, debe de ser puesto bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Necesitamos urgentemente hacer morir y quitarnos de estos pecados y revestirnos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando en el conocimiento pleno. Esta es la renovación. Se quita lo viejo y se pone lo nuevo. Se quita lo de Adán, la naturaleza de Adán pecaminosa, y se pone el vestido de Cristo que está hecho en Él mismo, con todas las cosas que vienen acerca del Señor. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. 4 disciplinas prácticas para el crecimiento. Número 1, representa lo que eres. Tu identidad afecta tus relaciones. Representa lo que eres. Vamos a ver eso en el versículo 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cómo te presentas con la gente tiene que ver cómo te vistes. Por ejemplo, si estás con ropa de hacer ejercicio, probablemente es porque no vas a ir a una boda. Si estás con ropa de ir a la playa, probablemente no vas a ir de esa manera vestido a un funeral. Si estás vestido con una camiseta y unos pantalones cortos, delgados, probablemente no vas a salir afuera a sacar la nieve cuando está la temperatura congelada. Así que cómo te vistes representa qué es lo que vas a hacer, cómo te vas a disponer, en qué disposición está. Y por lo menos es una indicación de lo que vas a hacer. En nuestro texto somos llamados a vestirnos en muchas cosas en base a nuestra identidad con Jesucristo. Un policía, por ejemplo, se viste
con un uniforme oficial. Un soldado de la misma manera se viste con un uniforme oficial. El piloto del avión también tiene un uniforme oficial. Y cada creyente tiene el uniforme oficial de Cristo Jesús para que se lo ponga y de esa manera se represente con las personas. Nosotros nos vestimos como escogidos de Dios. Estos son santos y amados. Escogidos de Dios es el pueblo de Dios que le pertenece a Dios. Dios los ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Ha hecho con ellos para traerlos al camino del Señor, a la verdad de Cristo, para que oyendo la palabra de Cristo, cuando los llama, sean trasladados de las tinieblas a la luz. Son santos, pues Dios los ha declarado santos en Cristo Jesús, apartados para Dios. Son escogidos y apartados para Él y son amados, amados en Cristo. El objeto de Dios, de su Hijo, está representado en cada persona que ha sido elegida por Dios, que ha sido redimida por Dios y ahora es amado por Dios mismo, hermanos. ¿De qué se viste el pueblo escogido de Dios? Según lo que estamos viendo en este texto, que decían la gente cuando vieron a Jesucristo, dijeron: Él está lleno de gracia, Él está lleno de verdad. Él es la persona más maravillosa caminando sobre la faz de la tierra. Así debemos de vestirnos en Cristo Jesús, de entrañable misericordia, con un corazón compasivo, de benignidad, que tengamos que brote de nosotros la bondad hacia los demás, de humildad, que este es el antídoto de la codicia que hablábamos la semana pasada, de mansedumbre, que aún teniendo el control y el dominio para tomar cosas a nuestro beneficio, podamos estar controlados en el Espíritu y decir que no, como nuestro Señor, teniendo la potestad para bajarse de la cruz, teniendo la potestad para comerse, para hacer que las rocas se hicieran pan y comérselas, no lo hizo. Eso es gentileza, eso es mansedumbre, y Dios nos llama a tener ese autocontrol. Puedes sufrir todas las cosas, puedes sufrir todos los insultos, estás bajo control. De paciencia, esto es que soporta, aguanta todas las cosas que vienen a lo opuesto. Las cosas que vienen a ser lo contrario de lo que estás tratando de hacer. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es lo que mantiene una unidad perfecta. Nos mantenemos, nos vestimos de Jesucristo, y estas son las cualidades que vemos en la persona de Cristo. Es el vínculo perfecto en el amor. ¿En qué momento se ve que trae esta vestimenta? Cuando te encuentras estas evidencias en tu propia vida. Versículo 13. Cuando te encuentras soportando unos a otros. Y este no es un soportar así como de, lo voy a soportar a ver hasta dónde llego. No, esto es un soportar de ser paciente con los demás, de tener una perseverancia, de ser paciente al punto de perdonarlos, al punto de perdonar los unos a los otros si alguno tuviera queja contra otro. Usando el ejemplo perfecto de Cristo Jesús, que nos perdonó, así también nosotros perdonemos. Se levanta una pregunta: ¿hasta dónde vas a soportar? Hasta que tengas que perdonar.
Hasta ahí vas a soportar, hasta que tengas que perdonar. Y Pablo nos da el ejemplo perfecto de Cristo Jesús, quien nos perdonó, así también nosotros lo hagamos. ¿Se acuerdan de la oración del Señor? La oración cuando los discípulos le pidieron, enséñanos a orar. Una de las frases de esa oración en Mateo, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Oh hermano, si usted está vestido de la vestimenta de Cristo, con esa gran compasión, con ese sentido de humildad, con ese sentido de benignidad, de tener bondad hacia los demás, usted va a soportar y usted va a perdonar porque gran deuda se le ha perdonado. De esa manera se va a ver con este vestido, cómo andas con el nuevo hombre. Entonces soportas, entonces eres paciente, entonces perdonas. Y esto se vuelve una de las marcas distintivas de tu caminar. Esto se vuelve lo que somos en Cristo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Segundo, miremos el versículo 15. Aviva el evangelio en ti. Este es el paso o lo que debemos de tomar de este versículo. Aviva el evangelio en ti. Esta es la práctica, la disciplina que debemos de tomar. Medita y vive agradecido por el evangelio. Oiga muy bien lo que dice el versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Necesitamos estar tomando las verdades del evangelio cada día, de la fuente del evangelio, tomando esas verdades como si fuera agua que estamos tomando de una fuente, para que nuestros corazones sean gobernados por la paz que tenemos en Cristo, por la paz de Dios. Y vivamos agradecidos por eso. Dios es Dios de paz y nos ha llamado a paz. Por eso en nuestro contexto soportamos, somos pacientes y perdonamos, pues Dios nos ha llamado a esto. Por lo tanto, disfrutemos de la paz celestial mientras caminamos en esta tierra. Esta paz tiene como consecuencia en nuestras vidas un gran sentido de seguridad. Vuestra vida, ¿se acuerda del versículo 3? Está escondida con Cristo en Dios. Ese asunto eterno ya está resuelto y podemos alimentar nuestras almas y nuestros corazones haciendo un recordatorio constante, una meditación constante, diaria, de lo que es el evangelio, para que la paz que la palabra de Dios nos promete en la persona de Jesucristo sea la que esté gobernando en nuestros corazones. Te hace poseer una perspectiva eterna de que ya no hay más condenación a los que están en Cristo Jesús. La paz de Dios es asombrosa. Puede estar cayendo los montes al corazón del mar y no temer, puesto que el corazón, puesto que los ojos están puestos en Cristo Jesús. Jesucristo dijo, Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz asegura la calma dentro de la difícil vida que nos encontramos.
Esta paz manda a callar el terror a nuestro alrededor. Esta paz reina en el corazón de los creyentes para permanecer, escuche muy bien, en un solo cuerpo, al cual fuimos llamados. Somos llamados a un solo cuerpo del nuevo hombre en Cristo Jesús. Este es el llamado eficaz que Dios hace a nuestras vidas. Aun cuando estamos muertos en nuestros vicios y pecados, Dios nos trae a la vida para que conozcamos a la persona de su Hijo amado. El que estaba en oscuridad ahora anda en luz. Y esto trae paz a sus corazones. Estar en Cristo implica armonía con los hermanos. No podemos decir amamos a Dios y odiamos a nuestros hermanos. No podemos. Estamos completamente unidos con ellos. Son nuestros hermanos y por lo tanto nuestro amor hacia Dios se refleja en cómo amamos a nuestros hermanos. El congregarte es parte de esta paz, pues buscamos que como un solo cuerpo vengamos a la mesa del Señor y podamos tomar de Él. Amén. Porque estamos tomando estas verdades, entonces viviremos agradecidos por el Evangelio. Dios no solo tuvo memoria de nosotros, hermano. Él envió a su Hijo. Anduvo aquí como uno de nosotros. Eso es maravilloso. Y es para que nosotros seamos agradecidos día tras día. Gracias, Señor, por Jesucristo. Y recordar a nuestros corazones débiles que el Señor Dios ha enviado a su Hijo en esta tierra para pagar el pecado que yo he cometido, el pecado que había cometido y el pecado que voy a cometer. El Señor tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Y cada vez que eres tentado o que somos tentados, debemos recordar que nuestro Señor tomó golpes en su cara, que su piel fue abierta, que tomó condiciones extremas del castigo que recibió para que nosotros podamos obtener gratuitamente esta paz. Si la paz de Dios lograda por el Evangelio exclusivo de Cristo no es lo que gobierna tu vida, entonces eres presa fácil para ser arrastrado por cualquier terror que esté en el mundo o cualquier viento de doctrina. Avivemos el Evangelio en nuestra vida, hermanos. Que seamos conocidos por eso. Que digan, estos son los hermanos que no se cansan de hablar del Evangelio. Tienen una cosa con el Evangelio como si fuera lo más alto y lo más claro y lo más precioso y lo más cultivado en sus vidas. Amén. Gloria a Dios por eso, hermano, que seamos vistos de esa manera. Cultiva el Evangelio en tu corazón. Predícatelo a ti mismo todos los días. Busca ser confrontado por el Evangelio y conocer las riquezas que emanan de ahí. Vivamos esta paz que solamente tenemos en Cristo Jesús. Exclusivamente. No tenemos méritos de nosotros. No tenemos méritos de más nadie. Solamente en Cristo. Tercero, llénate de la palabra. En el versículo 16, que tu boca hable la abundancia del Evangelio que está en tu corazón. Lea ahí conmigo el versículo 16.
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué verdad tan grande. Aquello que está en el corazón es lo que habla la boca. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo clarísimo y lo dijo más de una vez. Confiesa a Cristo como Señor cuando crees en tu corazón que Dios le ha resucitado de entre los muertos. Jesucristo no se quedó sepultado. Jesucristo fue levantado con poder. Y cuando nosotros creemos eso en nuestro corazón, entonces confesamos con nuestros labios que Él es el Señor, pues esa es la promesa que Dios lo levantó, lo ascendió, lo coronó, le dio toda potestad para que en el nombre de Jesucristo, el Señor, se doble toda rodilla. Y ahí es donde nosotros nos encontramos, hermanos, confesando esta verdad. Si el corazón es dominado por la paz de Dios, si tu corazón es dominado por la paz de Dios, creando así armonía entre los hermanos, entonces la boca, sus labios van a hablar y van a expresar la palabra de Cristo. Va a surgir, va a comenzar a introducirse dentro de sus prácticas, dentro de sus diarios vivir, dentro de sus conversaciones. La palabra de la cruz, la palabra del evangelio va a seguir saliendo ese tema, puesto que mora abundantemente, ricamente en nuestros corazones. ¿Qué exactamente vas a hacer? Vas a enseñar y exhortar unos a otros en toda sabiduría. Vas a cantar con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nuestras conversaciones van a ser inundadas de la persona de Cristo. Nuestras exhortaciones hacia los demás, nuestros consejos hacia los demás van a ser bañadas completamente con el perfume grato, el olor grato de la persona de Cristo, para presentar a toda persona delante de Dios, para recordarle a todos en este mundo que deben de dar cuentas delante de Dios. Lo que cantamos a Dios es importante. ¿Está dirigido a Dios lo que cantamos? ¿Está dirigido a la persona de Cristo que es el Señor de la iglesia? ¿Está dirigido a la obra de su redención? ¿Tiene un gran sentido de alabanza? ¿Un gran sentido de adoración? Eso es lo que debemos de cantar. Buscar las riquezas de la gloria de Dios y cantarlas para Él. Los ángeles lo hacen, los seres celestiales y todos sus redimidos canten a la gloria de nuestro Dios. Esta debe de brotar de tu corazón, que está en agradecimiento por la paz de Dios que ha puesto en tu corazón. Ese corazón agradecido se une en conjunto con los demás hermanos que estamos en armonía y cantamos al Señor. El paralelo de este pasaje se encuentra en Efesios 5:18. Y si lo pueden buscar, vayan allá. Pues quiero que vean qué tan idéntico es este pasaje y qué más información o más enseñanza, doctrina nos trae conocer
el paralelismo. Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted ve ahí que es muy idéntico al pasaje que estamos estudiando. Pues el Espíritu Santo es el que llena en Efesios capítulo 5 y es la palabra de Dios la que llena en Colosenses capítulo 3. Ahora, para reconciliar estos dos, el Espíritu Santo llena la vida que es controlada por la palabra de Dios. Una vida que obedece la palabra de Dios es una vida llena del Espíritu de Dios. No puedes tomar a una persona porque tiene diferentes o ciertas ideas acerca del Espíritu de Dios y ver que está en desobediencia y decir esa persona está llena del Espíritu de Dios. No, es algo contrario. Cuando rebajamos la llenura del Espíritu Santo a un éxtasis emocional, simplemente estamos en desacuerdo con la palabra de Dios y qué es lo que Él nos enseña. No olvidemos lo que conversó nuestro Señor con los apóstoles en Juan 14 acerca de cuando Él se despedía de ellos, pero ellos serían llenos del Espíritu de verdad, del Espíritu Consolador, el Espíritu Santo, quien iba a obrar en los redimidos para enseñarles a amar a Cristo y a guardar su palabra. Está completamente relacionado. Está completamente entretejido. Atesora la palabra de Dios. Atesorar la palabra de Dios y guardar su palabra es practicar la obediencia a ella. Dios ha elevado su palabra a lo íntegro de su carácter. ¿Cuándo ha mentido Dios? ¿Cuándo ha dicho algo que no se cumple? Su palabra está al nivel de su carácter, es íntegro de Él. El Espíritu Santo es Dios y está llevando a cada creyente a ser revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Toda persona que ha sido redimido va a ir en el proceso de santificación por el Espíritu de Dios, usando la palabra misma que Él nos trajo. No va a ir en contra de su palabra, sería ir en contra de su carácter y dejaría de ser Dios. No, hermano, no divorciemos esas. Nuestras experiencias no deben de quitarnos de la verdad de Dios. Hermanos, necesitamos más de la palabra de Dios, no necesitamos menos. El imperativo, el mandamiento aquí es que more en nosotros esta palabra, que estemos inundados, que seamos recipientes, que estemos recibiendo su palabra constantemente para que nuestra boca hable aquello que está en nuestro corazón, que hable de las riquezas de la gloria en Cristo, por medio de ¿qué? De enseñar los unos a los otros, de instruir a los unos a los otros, de cantar con gran sentido de agradecimiento por el evangelio que Dios ha traído a nuestras vidas. Que more la palabra de Cristo en cada uno de vosotros. Y el cuarto punto, en el versículo 17,
busca la gloria del Señor. Que tus actos den a conocer tu verdadero interés de honrar al Señor. Vaya conmigo al versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Hay dos hombres que nos representan, decíamos la semana pasada, delante de Dios. Dos hombres, Adán y Jesús. El viejo hombre y el nuevo hombre. Del viejo hombre necesitamos hacer morir los residuos, los vicios que quedaron en nuestro cuerpo. Esos hábitos que quedaron en nuestro cuerpo deben de morir. Le pertenecen al viejo hombre, pero no le pertenecen al nuevo. Ahora le pertenecemos nosotros al nuevo y nos somos vestidos de Cristo. Somos vestidos de Cristo gozando de su paz, de su palabra, y hasta cantamos con el gran sentido de agradecimiento por el Evangelio. Y por último, hermanos, vive el Evangelio. Vive el Evangelio por medio de cómo te comportas, por medio de qué es lo que hablas. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, en relación consciente a Él, en armonía con su voluntad revelada, en obediencia siendo sumiso a Él y en dependencia de su poder. Hacerlo todo en el nombre de Jesucristo. Nada que ver con simplemente decir unas palabras mágicas, lo voy a hacer en el nombre de Jesús. No, tiene que ver con la persona del nombre de Jesús. Tenemos que alinear nuestros pensamientos, aún nuestra voluntad, con la voluntad de Él. Y ahora sí podemos decir, esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo en el nombre de Jesús, puesto estamos considerando su carácter, estamos considerando su gloria, estamos considerando sus intereses. Dé a conocer el Evangelio por lo que diga, dé a conocer el Evangelio por lo que haga, de la manera que se trata con los demás, dé a conocer el Evangelio. Traemos honra a nuestros padres cuando hablamos de ellos y cuidamos de ellos, y eso es bueno. Con más razón traigamos honra a Jesucristo cuando hablamos de Él y cuidamos del testimonio de Jesucristo. Que seamos fieles testigos de la verdad de Dios en nuestras vidas. En conclusión, que este año nuevo 2022 crezcamos más fuerte, adornando la profesión que hemos hecho en Cristo Jesús de fe, que podamos vivir vidas agradables a Dios. Que ese sea nuestro culto racional todos los días, de manera que vivamos buscando su gloria, de manera que vivamos enriqueciendo nuestros corazones con la verdad de Dios para estar agradecidos a Él, de manera que hagamos morir el pecado que está en nosotros, quitándonos los vicios de nuestros pecados que estaban en nosotros y vistiéndonos con la ropa de Cristo, procurando que los unos a los otros estemos creciendo en el Señor y estemos cultivando el evangelio puro a través de la enseñanza, a través de las exhortaciones entre los hermanos, a través de nuestras conversaciones, que estemos cantando salmos, que estemos levantando en alto lo que es el evangelio y estemos viviendo el evangelio para la gloria de nuestro Señor.
El resultado es un corazón agradecido. El resultado es una boca, unos labios que demuestran agradecimiento y una forma de vivir que demuestra que estamos dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Hermanos, crezcamos más fuerte este año para la gloria y honra del Señor, agradecidos a Dios en Cristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, quien fue como cordero al matadero a recibir el castigo que nos tocaba a cada uno de nosotros. Vivamos para su gloria. Busquemos que Él sea exaltado. Gracias, Cristo. Dios, te damos la gloria y la honra. Ha sido bueno y maravilloso exponer tu palabra, Dios. Enséñanos a vivir según tu palabra. Enséñanos a morir al pecado que asedia en nosotros y haz en nuestros corazones un gran sentido de paz, no en base a un sentimiento, sino en base a la realidad del Evangelio. Oh Dios, y haz que esto sea un continuo deseo de nosotros de conocer las riquezas que hay en Cristo Jesús. Gracias. Gracias por Cristo. Gracias, Cristo. Oramos en tu nombre. Amén. Amén.